El fútbol es el deporte más grande a nivel mundial. Es capaz de unir personas, avivar pasiones, sacar lágrimas, romper corazones, hacer gritar un estadio entero de 100,000 personas, vibrar a un país. Pero también, detrás del deporte, detrás de la pelota, detrás de todo eso tan bonito que nos da, tiene un lado oscuro. Y no por el deporte como tal, sino por las personas que están detrás de él. Las que mueven los hilos. Las que nos hacen pensar lo que quieren que pensemos del deporte. Y las que manipulan todas las fuentes de información para que no nos demos cuenta de lo que en realidad está pasando. El video de hoy no está hecho para poner a la audiencia, para poner a todos aquellos que escuchen esto en contra del deporte, en contra del fútbol, en contra del mundial. Porque como les dije, este deporte es hermoso. Es una actividad que tiene capacidades que ninguna otra en el mundo las tiene. Este video es para poder mostrar todo lo que está detrás de eso. Específicamente, el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué en Qatar? ¿Por qué en un desierto? ¿Por qué no en un país como Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero fomentar el pensamiento crítico en todos ustedes para que después de este video, en la próxima Copa del Mundo, en el próximo evento deportivo, en la próxima decisión política, se pregunten por qué, quién, cómo. Porque cuando un deporte, una actividad mueve tanto dinero, siempre va a haber alguien que quiere un pedazo. Siempre va a haber intereses, conflictos de intereses. Entonces, en el día de hoy vamos a cubrir la realidad sobre el Mundial de Qatar 2022. Comenzamos. Bueno, para poder entender toda esta problemática, todo lo que pasa detrás del mundial que está sucediendo en este preciso momento, vamos a dividir este video en 4 partes. Vamos a entender a la FIFA, qué es la FIFA, cómo funciona, vamos a entender qué es la Copa del Mundo como tal, vamos a entender quién es Qatar, qué hace este país en medio del desierto organizando uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Y finalmente vamos a ver ¿cómo se hace un mundial en el desierto? ¿Cómo es posible crear la infraestructura en tan solo 12 años para poder hacer un mundial de un puñado de arena y de un puñado de petróleo y gas? Entonces, comencemos por el principio. Comenzamos con la FIFA. La FIFA es el organismo detrás de la Copa del Mundo, detrás de su organización. La FIFA se inauguró a principios del siglo XXI con un solo propósito: expandir el alcance del fútbol y tratar de sacar el mayor beneficio de él para el deporte. Comenzó muy pequeño, pero con el pasar de los años y muy poco tiempo se convirtió en una gigante corporación que mueve millones de dólares por patrocinios, por empresas y por gobiernos que quieren estar y que quieren tener una tajada de ese pastel de la Copa del Mundo. La FIFA está conformada por 211 países y está distribuida en 6 federaciones a lo largo del mundo, que es la Federación de América del Norte y Centroamérica, la Federación de América del Sur, Federación de Asia, Federación de Oceanía, Federación de África y la más importante, Federación de Europa. Entonces, ¿qué hace la FIFA para organizar un mundial? No es que la FIFA dice, a este país le voy a asignar unilateralmente, sino en estas asociaciones, en estas confederaciones que les acabo de mencionar, hay personas que tienen un voto y los países candidatos pueden hacer una oferta para que el país, su país, sea el organizador de la Copa del Mundo como tal. Entonces, los votantes, las personas que tienen el voto en estas federaciones, tienen el derecho de votar por el país que está haciendo su oferta, y el país que tenga 2/3 de toda la cantidad de votantes, que en la época de Qatar fueron 22 votantes, tiene que tener 2/3 de estos votos. Entonces, ese es el mecanismo de cómo se elige un país en la Copa del Mundo. Bueno, una vez que entendimos el funcionamiento de la FIFA, necesitamos entender qué es la Copa del Mundo, cómo funciona y por qué está en este momento en Qatar. Copa del Mundo. Como ya lo dijimos anteriormente, la Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del mundo. Es de los eventos que tiene no solo presencia física de muchísima gente, sino que tiene una audiencia mundial que ningún otro evento del mundo tiene. Entonces, cuando un evento de esta magnitud es realizado, esta atención que recolecta de tanta gente se puede traducir en dinero. ¿Por qué? Porque las grandes empresas quieren tener atención de la gente para que puedan consumir sus productos y servicios. Entonces, cuando un evento tiene tanta atención,
lo que pagan las empresas, lo que pagan los gobiernos por tener la atención que es dirigida hacia este evento son cifras exorbitantes. Por eso la FIFA se hizo una institución tan poderosa con alcance no solo económico sino político en Europa y en todo el mundo. Entonces, entendiendo los beneficios que pueden tener tanto empresas privadas que se pueden traducir en ventas, como gobiernos que se pueden traducir en visualización de su país a nivel mundial, atracción de personas, inversión en infraestructura y en líneas generales visibilidad a nivel mundial. Es algo que puede cambiar el curso de la economía de un país. Entonces, entendiendo todos estos beneficios potenciales que puede tener un país que recibe la Copa del Mundo en su territorio, no es sorpresa que la inversión en la organización de los mundiales haya crecido exponencialmente en los últimos mundiales organizados. El Mundial de Qatar 2022 costó la cifra de 220.000 millones de dólares. Esto es 19 veces más de lo que costó hacer el Mundial de Rusia 2018. Entonces, las cantidades de dinero que se manejan en organización de la Copa del Mundo han ido creciendo exponencialmente. Ya entendimos lo más importante de la FIFA, ya entendimos la Copa del Mundo. Ahora, Qatar. ¿Quién es Qatar? Nunca antes habíamos escuchado de Qatar antes de la Copa del Mundo. Entonces vamos a analizarlo en líneas generales. Qatar comenzó como un territorio en el Golfo Pérsico que albergaba tribus nómadas y que con el pasar de los años se fueron dando cuenta que tenían reservas importantes de gas y petróleo. Estas reservas llamaron la atención de Gran Bretaña y hasta 1971 fue un protectorado británico. Luego de esto resolvieron hacer su independencia y fue cuando se dieron cuenta que tenían la reserva más grande, una de las reservas más grandes de gas natural del mundo. Entonces tenemos un país, un territorio muy pequeño que tiene apenas 2 millones de habitantes, cuya población que trabaja y vive ahí es 95% extranjera. Entonces tenemos un país muy pequeño con 2 millones de habitantes. Recursos ilimitados, porque los recursos naturales se traducen en recursos económicos. Con estas herramientas, los cataríes comenzaron a desarrollar su sociedad a su voluntad. Comenzaron a implementar un estado de bienestar para su población, la población con ciudadanía catarí, los cataríes. Si hacemos la comparación del territorio de Qatar con 3 capitales de Latinoamérica, vamos a ver que de verdad es un territorio muy pequeño, que ni siquiera se compara a la capital de las ciudades como Quito, como Lima o como Bogotá. Qatar se dio cuenta que tiene un problema. El mundo está haciendo una transición desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Entonces la bonanza de Qatar no va a ser para siempre. El gozo que tienen de las rentas que pueden obtener del gas y del petróleo no va a ser para siempre. Entonces su estrategia desde hace ya algunos años es diversificar su portafolio de inversión para poder tener recursos y llamar la atención del resto del mundo con otras áreas, en otros dominios. Desde hace muchos años Qatar invierte en tierras, en comprar empresas, en desarrollar otras áreas. Por ejemplo, tenemos Qatar Airways. Entonces, a partir de esta estrategia de diversificación de su portafolio, de diversificación como país, Qatar quiere convertirse en el centro de eventos mundiales para que pueda tener rentas y que pueda desarrollar su economía desde otros dominios, no solo desde los recursos de la explotación de recursos como el petróleo y el gas. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál podría ser la manera más fácil de lograr este cometido, de ser el centro de eventos más grandes a nivel mundial? Pues siendo el organizador del evento más grande, del evento deportivo más grande a nivel mundial, la Copa del Mundo. Entonces tenemos FIFA, tenemos la Copa del Mundo y tenemos Qatar. Estos 3 elementos con la intervención apropiada de la gente que tiene que intervenir se pueden juntar para tener lo que tenemos hoy en día, que es la Copa del Mundo. Pero no es una interacción legal, no es una interacción honesta, no es una interacción transparente. Y vamos a ver. Vamos a partir desde que para ser el organizador de la Copa del Mundo, tu país tiene que cumplir con ciertas características que son muy elementales a nivel de organizar un evento deportivo de esa talla, que es, en primer lugar, tener condiciones climáticas apropiadas para recibir tanta gente. El verano en Qatar puede llegar hasta 48 grados centígrados, que es insoportable para albergar un evento de estos. Desde ya eso lo descalifica. Un país tiene que tener infraestructura deportiva adecuada para recibir la cantidad de partidos que se juegan en la Copa del Mundo. Qatar no los tenía en 2010, cuando fue elegida. Entonces, desde ya, la oferta de Qatar tenía muchas deficiencias como para ser tomada en cuenta en relación a las otras candidatas, que eran Estados Unidos, una de ellas, que si ponemos en comparación las capacidades para organizar un evento de Estados Unidos y de Qatar son completamente diferentes, o sea, no tiene oportunidad. Entonces aquí tenemos la intervención del lenguaje universal que maneja el ser humano.
El dinero. Como les había mencionado, para que un país pueda ser organizador de la Copa del Mundo, necesita tener 2/3 de los votos de las confederaciones, de las 6 confederaciones más importantes dentro de la FIFA. Entonces, en el 2010, Qatar comenzó su estrategia de influenciar con dinero y poder a las personas que tenían estos votos en las posiciones de poder. Entonces, la estrategia de Qatar en 2010 para poder captar estos votos fue simplemente de ofrecer pues lo que la mayoría de hombres quieren, por lo que la mayoría de hombres se venden, por lo que la mayoría de hombres sucumben. No todos, pero muchos, que es el dinero. Entonces Qatar, con su influencia económica, uno a uno fue convenciendo a las personas que sostenían las posiciones capaces de votar dentro de la FIFA para poder recibir la Copa del Mundo en su país. Desde sobornos directos hasta maniobras económicas para poder ocultar los sobornos, es todo un entramado de corrupción que no lo voy a describir aquí, pero pueden acudir a Netflix. Hay un muy buen documental que es una de las fuentes para hacer este video. Pueden acudir a muchísimos canales de YouTube que cubren. Amnistía Internacional también ha cubierto, organizaciones a favor de los derechos humanos no gubernamentales lo han cubierto. O sea, es un tema de verdad muy cubierto. Entonces, después de una larga serie de maniobras corruptas, Qatar por fin, con su influencia económica, logró convertir esos votos que en su momento iban a ir para Estados Unidos hacia Qatar. Entonces tenemos un país que no tiene básicamente ninguna condición más allá del dinero para albergar un evento de esa talla. Tenemos corrupción dentro de la organización que organiza el evento de la Copa Mundial, con el objetivo de hacer que esta Copa del Mundo pueda posicionar a Qatar como un organizador, como un punto de eventos mundiales en el globo. Ahora, muy bien, después de una linda historia de corrupción entre la FIFA, Qatar y todos los actores que conforman este entramado, tenemos un desierto y un puñado de dólares. ¿Cómo organizamos un mundial? Necesitamos construir muchos estadios, necesitamos ser capaces de recibir a todas las personas que van a venir a la Copa del Mundo. Muy bien, entonces Qatar tiene un interesante sistema. El dinero ya lo tienen. Necesito trabajadores para poder construir lo que necesito construir. Pero yo como Qatar no les voy a ofrecer a los trabajadores que quiero que vengan mi estado de bienestar que he construido con mis recursos naturales. No, no, no. Lo que yo tengo es un sistema de explotación, de esclavismo moderno que se llama el Calafa. El Calafa permite a las empresas que gestionan los trabajadores que vienen de otros países, permite recibir a estos trabajadores, y estos trabajadores que llegan a Qatar con estas empresas están vinculados de manera legal, no al país, no tienen una condición de trabajador en el país, sino tienen una condición de trabajo auspiciado por una empresa. Entonces su situación legal no está vinculada al país, sino a la empresa que los contrata. Y los trabajadores no pueden hacer nada que la empresa que los patrocina, que los trae, les permita hacer. Entonces, a través del Calafa, Qatar envió reclutadores a países aledaños que tienen necesidad, que tiene gente con necesidades de generar dinero, pero no de manera gratuita. No, no, no. Estos reclutadores pedían una cuota mínima para poder, o sea, los trabajadores tenían que pagar de entrada una tarifa para poder ser elegidos para trabajar en Qatar. Y como eran gente de escasos recursos, pues tenían que comenzar este proceso con una deuda, porque pedían prestado a tarifas muy altas de interés para poder ser capaces de ir a trabajar a Qatar en busca de un mejor porvenir, en busca de un bienestar económico. Qatar, no conforme con establecer este sistema de dependencia del empleado con el empleador, sin tener ellos responsabilidad mayor sobre la gente que llega allí, más allá de las empresas que los traen, no conformes con eso, pues su estrategia brillante para poder ocultar este método barbárico de captación de mano de obra fue relegarlos a una zona específica de la ciudad. Las leyes cataríes para los trabajadores que venían patrocinados por las empresas prácticamente los relegaban a vivir en una sola zona de la ciudad. O sea, ellos no tenían la libertad de elegir dónde vivir. Entonces, para manejar todas las personas que querían trabajar en la construcción que venían a Qatar, Qatar dividió su ciudad en dos zonas. Zonas para familias y zonas para trabajadores con ciertas características, que en resumidas cuentas eran exclusivamente los trabajadores de la construcción, porque basaron su decisión en que los solteros
que se basa eso en su religión, que es la religión musulmana, no podían estar en zonas familiares. Entonces, los solteros de la profesión fuera de las profesiones más comunes, que al final terminaba siendo de la construcción, tenían que vivir en esa zona y no se podían cambiar de lugar de residencia de vivienda sin autorización de su empleador. En síntesis, tenemos gente que viene de países en vías de desarrollo que no tiene recursos a buscar una mejor vida, a buscar un mejor porvenir, que están atados a empresas, no tienen derechos como los ciudadanos en el país que los recibe, no pueden hacer nada si la empresa a la que están atados no los autoriza, y no conformes con eso, las condiciones laborables fueron desastrosas para los trabajadores que construyeron los estadios en los que hoy estamos disfrutando la Copa del Mundo. Estamos hablando, como les dije, de un país que tiene un verano de 48 grados centígrados, y los trabajadores de la construcción realizan labores manuales. Hacer estas labores manuales en un calor de esa magnitud es inhumano. Vivían no solo en condiciones laborables terribles, sino vivían en condiciones de hacinamiento. Ponían demasiadas personas en habitaciones para que su vida sea simplemente trabajar para poder construir los estadios y la infraestructura de la Copa del Mundo. Y no conformes todavía con esto, ni siquiera eran pagados como se había convenido, como ellos esperaban. Entonces tienes trabajadores que están muy maltratados, que trabajan en condiciones deplorables, que viven en condiciones deplorables y que aparte no se les paga. Eso aquí y en la historia y donde sea es esclavitud. Es una manera de esclavitud moderna que Occidente cubrió en cierta medida, pero que simplemente no tiene jurisdicción, no tiene injerencia para poder cambiar esto. Simplemente Qatar esclavizó trabajadores de países aledaños para poder realizar esta Copa del Mundo. Y este sistema que descuidó a estos trabajadores, pues evidentemente iba a traer consecuencias. Por esto Qatar es el país organizador de la Copa del Mundo en el que más gente ha muerto en la historia de la Copa del Mundo. Aproximadamente, la cifra es difícil de calcular a ciencia exacta, pero se habla de que 6.500 personas por lo menos han muerto en la construcción de la infraestructura de la Copa del Mundo en Qatar. 6.500 personas. 6.500 personas fallecieron. Y obviamente el Estado de Qatar no iba a presentar esto como muertes vinculadas a las condiciones en las que tenían a sus trabajadores. El tema es que Qatar cubría o ponía como referencia el hecho de que los trabajadores murieron en condiciones naturales de ataque cardíaco, condiciones que no tenían ningún vínculo con las condiciones en las que ellos vivían o trabajaban. Entonces tenemos FIFA, Copa del Mundo, Qatar, un sistema que les permite esclavizar gente para poder construir la infraestructura que les va a permitir recibir la Copa del Mundo. Solo queda recibir la Copa del Mundo. Cuando la Copa del Mundo estaba a punto de ser inaugurada, Qatar comenzó a deshacerse de estos trabajadores, a sacarlos de las zonas visibles de la ciudad, los que todavía estaban viviendo de forma ilegal fuera de la zona industrial dedicada, y comenzó a limpiar la ciudad. Hora de la Copa del Mundo, hora de desaparecer a todos los trabajadores. No querían que nadie vea la realidad que se vivía detrás de la construcción de la infraestructura en la Copa del Mundo. Entonces, todos llegaron y todo lo malo, lo negativo que quería esconder Qatar también desapareció. Y ahora estamos viviendo un evento que lo ven millones de personas y que no estamos conscientes de lo que hay detrás de esto, de la corrupción de la sociedad, de la podredumbre. Del sistema que permitió hacer esto. Y así, queridos amigos y amigas, es como se logró realizar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Así, con corrupción, con trato infrahumano, con dinero sucio, con organizaciones, gente sin escrúpulos que permite que todo esto esté pasando en la época moderna en que estamos viviendo. Y en conclusión, la reflexión que les quiero dejar no es, como les dije al inicio del video, dejar de amar este bonito deporte, dejar de apoyar a tu selección. No está mal amar un deporte, no está mal apoyar a tu selección, no está mal vivir la fiesta del fútbol, que levanta pasiones, que hace vibrar corazones. Lo que está mal es no preguntarnos el por qué.
Lo que está mal es seguir lo que nos imponen. Lo que está mal es no preguntarnos cuándo, dónde, quién, por qué. Porque nada pasa por coincidencia aquí. La gente que está en las esferas superiores mueve los hilos para que las cosas pasen y beneficien a otros. Porque el lenguaje universal es esto: el asqueroso dinero. Y la reflexión que les quiero dejar aquí es que el fútbol, como toda actividad que produce dinero, es vulnerable a caer en juegos de ambición, en juegos de poder, como ha ocurrido con la FIFA. Y es por esto que esta Copa del Mundo está manchada de corrupción y de sangre. Y con esta información, ¿qué podemos hacer? Pues lo que yo quiero transmitir es que espero que cuando estemos nosotros, tú y yo, en posiciones de poder, cuando nos vemos en la encrucijada de que alguien quiere tomar la ventaja por tener poder político, económico, e influenciarnos y tratar de corrompernos, nosotros pensemos en todas estas atrocidades que se cometen, en la gente que sufre, en la gente que está siendo realmente afectada por esto. Porque tú que estás viendo en este momento tienes internet y tienes condiciones que te permiten de una u otra manera vivir en una condición decente. Pero hay gente que no tiene eso y que de verdad el sistema se aprovecha y los explota. Y a costa de eso nosotros podemos vivir esta fiesta de fútbol que estamos viviendo. Así que cuando estemos en esos puestos de poder, espero que ejerzamos esta responsabilidad con justicia, con honestidad, y que esto no sea para el fútbol, sino para cualquier posición que ocupemos en esta sociedad, para que un día podamos eliminar toda esta podredumbre que está arraigada en la idiosincrasia de la gente, porque no solo se vive en Latinoamérica, se vive en todo el mundo, y está en nosotros, una decisión a la vez, poder cambiar esto.